Muy buenas noches. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles a todos ustedes por su asistencia de manera virtual. Antes de presentarles a nuestra invitada, quería comunicarles que este evento lo estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Si ustedes, amables asistentes, tuvieran alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar por el chat para ser respondida después de la conferencia. Nuestra invitada esta noche es la doctora Ana María Castañeda Chan, doctora en psicología, y el tema que tratará es ¿qué hacemos cuando nuestros niños pierden el control? Entendiendo esto como procesos de desarrollo muchas veces no deseados, pero que tienen una función en el desarrollo del niño. La doctora Ana María tiene una brillante trayectoria tanto a nivel de grados y títulos. Cabe mencionar que en su alma mater, la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, obtuvo el grado de magíster en psicología con mención en psicología clínica y el doctorado en psicología, obteniendo en ambos el calificativo de sobresaliente. A nivel internacional, entre otros títulos, obtuvo una maestría en neuropsicología clínica en la Universidad CEU en España, además de otros estudios de formación terapéutica y psicoterapéutica. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y del International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Actualmente es psicóloga CAS para la subunidad de especialidades pediátricas en el Instituto Especializado de Salud del Niño en San Borja. Dicta cursos y seminarios en universidades, instituciones y empresas peruanas. Tiene más de una docena de publicaciones y es revisora de artículos de la revista Child Abuse and Neglect. Tiene una amplia experiencia profesional a nivel de consultorías con importantes instituciones dentro y fuera del país. Y finalmente, ha recibido el Premio Nacional en Salud del Adolescente otorgado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Premio de Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica y Premio Nacional de Psicología en el área de investigación otorgada por el Colegio de Psicólogos del Perú. Ana María, en nombre de la Asociación Peruano-China, es todo un orgullo para mí poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual. Muchas gracias, Claudia. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir esta noche este tema que a veces es un poquito, vamos a usar una palabra coloquial, a veces un poquito desquiciante para los padres y para los que acompañan en el desarrollo y en el cuidado de los niños y adolescentes. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre quién es el adulto en la relación. Entonces, partiendo de ese punto, hay que tener en cuenta que es el adulto el que tiene que demostrar muchas veces quién es el que tiene más paciencia y más capacidad para resolver los problemas. Y muchas veces lo que le solicitamos más bien a los niños y adolescentes es que ellos entiendan lo que pasa con los adultos, cuando la situación es más bien al revés. ¿Qué es perder el control? El perder el control es tener una conducta llamativa, sea por exceso o sea por ausencia. ¿Y por qué es necesario considerar no solamente lo que es la pérdida de control por aquel exceso de conducta que pueden tener los niños y adolescentes, sino también por la ausencia de una conducta? O sea, generalmente en los niños nosotros estamos pensando cuando hablamos de pérdida de control en las benditas rabietas. Pero en los adolescentes lo que sucede frecuentemente no solamente son las explosiones de ira o de cambio conductual, que son muy típicos y muy normales dentro del proceso de acomodación de la adolescencia, sino que tiene que ver también con aquellas conductas de apartamiento dentro del círculo familiar, que generalmente nos la llamamos que es un niño aislado o un adolescente aislado, y que no va dentro de ninguna de esas líneas de anormalidad que nosotros generalmente pensamos que está sucediendo. La pérdida de control tiene que ver con aquello que no se puede controlar y que nos dice que algo está pasando con el niño y el adolescente, y que es necesario de todas maneras tener en consideración
a fin de que podamos nosotros intervenir para saber qué es lo que sucede. ¿Ok? ¿Qué son las rabietas? Vamos a hablar primero con respecto a los niños. Las rabietas, que a veces se presentan muy seguido en la etapa de cuando los niños comienzan a ser más independientes, muchas veces descartadas y muchas veces no deseadas, forman parte del desarrollo normal de los niños. Entonces, todos los niños hacen rabietas, algunos más tiempo, otros menos tiempo, pero hacen las rabietas. La rabieta tiene que darse, tiene que ver con el darse cuenta de una persona, de que el niño se da cuenta de ser una persona individual con necesidades y deseos propios. La diferencia de la persona, cuando lo puede decir, es que la persona tiene un lenguaje mucho más completo. El niño carece de un lenguaje mucho más completo y no sabe muchas veces poner en palabras todas aquellas cosas que están sucediendo. Entonces, como no tiene todo el bagaje del lenguaje, lo que hace es lo actúa y lo vive. Y al actuarlo y al vivirlo, sale de una forma que muchas veces no es deseada por los padres, porque a eso también se le junta que se presenta en lugares no adecuados para que se presente. En realidad, las rabietas no tienen un lugar adecuado de presentación y siempre van a causar una situación de estrés, tanto para el niño como para quien lo vive, ¿ok? Es decir, el acompañante, madre o padre. ¿Qué son y qué no son las rabietas? Primero, las rabietas no son la consecuencia de una mala educación. Tampoco nuestro hijo tiene la culpa de las rabietas y los padres tampoco no tienen la culpa de las rabietas. No se trata de culpables ni rivalidades, sino de la expresión de un desacuerdo. A diferencia de los adultos que yo puedo decir, si soy un adulto maduro, puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que opinas en mi relación de pareja o en relación con mis pares. Ojo, si soy un adulto maduro, porque si no soy un adulto maduro, también puedo ser una rabieta y me puedo ir de la situación que es para mí amenazante. Entonces, las rabietas no son la consecuencia de una mala educación. Es un niño que está creciendo, está viéndose independiente, está acomodándose a este proceso de ser independiente y exploración, y quiere sobre todo comenzar a hacerse cargo de todo ese espacio nuevo y con todas las cosas que pueden ser novedosos. Cuando nosotros hablamos de que es la expresión de un desacuerdo, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que un deseo o una acción que puede ser diferente al nuestro, es un deseo o una acción que puede ser diferente a la nuestra, a la del adulto, y que es generalmente lo que hace que se produzca ese choque. Ustedes me pueden decir, entonces, esa rabieta que sucede cuando no le quiero comprar, ¿es una rabieta normal? Sí, porque ahí hay un desacuerdo. Ellos quieren que ustedes le compren y ustedes no le quieren comprar. Y frente a un desacuerdo, tiene que haber alguien que tenga la capacidad de poder manejar esa situación. Y obviamente, como les decía al comienzo de este compartir, el que tiene que tener la capacidad para solucionar ese problema es el adulto. ¿Okay? ¿Qué se hace? ¿Y por qué las rabietas son necesarias? Antes de irnos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para el futuro, para que en el futuro nuestros hijos e hijas se conviertan en adultos sanos emocionalmente hablando y sepan manifestar sus deseos, sus necesidades y sus opiniones. Pero en la rabieta no están diciendo ninguna opinión. Bueno, ya habíamos dicho de que los niños no tienen todo el bagaje del lenguaje para saber expresar y dejar expresar qué es lo que les está pasando. Entonces yo tengo que partir del hecho de entender que hay un desacuerdo. El niño quiere algo y yo no se lo quiero dar, por diverso motivo, porque no se lo voy a comprar, porque no es el momento de comer gomitas, porque de repente no es el momento de usar un polo corto, sino tiene que ponerse una polera o un polerón. Entonces siempre hay una cuestión en donde no hay un acuerdo. Y para que dos personas se puedan poner de acuerdo, una tiene que tener la capacidad de entender qué es lo que le pasa al otro.
Y en el caso de los niños, la rabieta no sucede de la nada, la rabieta sucede como consecuencia de algo que el niño generalmente desea. Entonces yo tengo que entender qué es lo que está pasando con el niño y ser muy observador y muy observador con respecto al momento en que se presentó esa rabieta y que se presentó esa conducta que para mí es muy penoso sobrevivirla. O sea, para ningún padre es muy agradable el hecho de que tu hijo o el hijo o la hija le haga una rabieta de repente en pleno centro comercial, porque automáticamente la censura de las personas de alrededor crea una sensación de culpa y de responsabilidad, que sí la tiene el adulto, pero de culpa con una conducta de la cual tampoco el padre es responsable. Debemos dejar que desarrollen ahora esa capacidad en el hecho de manifestar sus necesidades y sus opiniones, y dejar desarrollar no significa permitir o propiciar la rabieta. Dejar desarrollar significa entender que hay un desacuerdo, que hay una frustración y que hay que acompañar esa conducta. Y claro, en acompañar esta conducta, de repente es la parte más difícil y trabajosa que tienen los padres cuando sobreviene la rabieta. ¿Por qué? Porque cuando sobreviene la rabieta por parte del niño, sobreviene la frustración por parte del padre. Y se junta la rabieta del niño, que tiene que ver con una frustración por no lograr lo que desea, con la frustración del padre de ser observado frente al momento por otras personas que están viendo que no puede controlar al niño. Y en ese momento se encuentran dos personas que están desreguladas y que están en pérdida de control. Y en ese momento es donde una de las dos tiene que recuperar el control lo más rápidamente posible. Y quien tiene que recuperar el control es el adulto, porque el niño no está en capacidad ni cognitiva, ni emocional, ni de respuesta para poder recuperar el control en ese instante. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando se encuentran dos personas desreguladas y con falta de control? Una muy chiquitita y una muy grande. La más grande puede ejecutar conductas que tienen que ser inadecuadas, como jalarlo, gritarle o darle un palmazo. Y solucionan lo que es este proceso natural de dar a conocer qué es lo que necesita, entendiendo que da a conocer lo que necesita con todo su organismo, porque es la satisfacción de una necesidad, pero no tiene las palabras totales para poderlo decir, que utiliza todo su cuerpo para decirlo. ¿Ok? Y es ahí en donde la recuperación parte por primera vez en el hecho de recuperar el control el adulto. Pero no el control sobre el niño, sino el control sobre uno mismo. Y recuperar el control del adulto cuando el control del adulto también se ha perdido no es un tema fácil. Y que tiene que ver con el hecho de todas aquellas cosas que diferentes personas nos han dicho con respecto a las rabietas. Déjalo llorar, ya se le pasará. Es un mañoso, déjalo que grite, eso ayuda a desarrollar los pulmones. Habría que preguntarle a un broncopulmonar si es que eso es así. Cuando no le hagas caso, vas a ver que se calla. Si te hace eso en la calle, déjalo solo para que se le pase. Así aprende a no hacértela de nuevo. Todas esta serie de mensajes son serie de mensajes que son muy comunes por parte de los familiares o de algunos expertos de la vida cotidiana que le dicen a los padres que lo hagan. Es que eres primerizo, te lo está haciendo. Uy, ahora vas a saber. Con todos esos mensajes, este papá se enfrenta a esta rabieta del niño. Y obviamente todo lo que puede entender como un padre o una madre afectuosa, si da pie y da espacio a todo esto que se le dice, obviamente lo primero que va a hacer es jalar, gritar o de repente pegar al niño. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese tipo de conducta y hacemos esta situación o esta conducta de no prestarle atención
o de llamarle la atención, o en el peor de los casos, darle un estate quieto, que es lo que algunos padres hacen. Generalmente generamos mayor frustración y mayor rabia. ¿Por qué? Porque la necesidad del niño no fue cubierta. Y ahora se le junta otro faltante más, que no solamente tiene que ver con el faltante de la necesidad de algo que quiere, sino tiene que ver también con el faltante emocional en términos de no me entendiste y lo que has hecho me ha causado un malestar emocional. Y lo que genera más bien es sentirse incomprendidos. Cuando se ejecuta una conducta de presión sobre los niños, con la finalidad de evitar esa conducta que no nos agrada, lo que ocasionamos es, sí, un cambio de conducta, pero un cambio de conducta no basado en el respeto y en el entendimiento de la necesidad del niño, sino en la implantación del miedo como una forma de solución. Y entonces puede ser que el niño efectivamente deje de llorar, pero no va a llorar porque entendió, se sintió contenido emocionalmente, sino porque tiene miedo frente a la reacción del adulto. Y obviamente esa solución es la que va a acarrear dificultades de repente, y en la mayoría de los casos lo hemos visto, en otros momentos de su vida y de su existencia. ¿Ok? La otra parte que tiene que ver con el hecho de acompañar al niño durante el proceso de rabieta, de repente es más penoso en términos de ser observado en el lugar en donde se realiza la rabieta, pero es el que mejor resultado emocional nos causa, nos genera, mejor dicho, a largo plazo. Lo primero que hay que hacer es prevenir este tipo de situaciones anticipándonos al motivo que puede desencadenar una rabieta, pero a veces no siempre es posible anticiparnos, ¿ok? Que tiene que ver con comprar, que tiene que ver con el hecho de las comidas, que tiene que ver con el hecho de las salidas. Bueno, ahora por situación de COVID no podemos salir mucho con los chicos, pero que tiene que ver con el hecho de tener cosas o de repente porque están en casa, de comer cierto tipo de alimentos y otro tipo de alimentos no. Entonces uno puede prever esas conductas, ¿no? Por si acaso ahora en la tarde hay verduritas y el primero que se coma todas sus verduritas gana. Si yo sé que mi niño chiquito es una joyita de las verduras, no le serviré un plato repleto de verduras, porque yo ya sé que ese plato repleto de verduras, ¿qué va a ocasionar? Un rechazo. Y obviamente una necesidad que necesita ser cubierta. En términos de entiéndeme, de repente sírveme menos. Entonces uno tiene que negociar y transar con el niño. No le serviré el plato repleto, de repente le serviré 2, 3 o 4 verduritas con la finalidad de ir generando la costumbre en la ingesta de alimentos e ir preparándolo para que eso coma. Pero lógico, para que eso suceda es porque hubo toda una conducta anterior en donde yo tampoco no expuse al niño a todo lo que es ingesta de verduras o de sustancias que tienen que ver con una mejor performance alimenticia. Una vez que se produce la rabieta, hay dos cosas que hacer. Una, y que de repente es la más penosa si es que se realiza en un espacio público, acompañarlo en la rabieta. No significa que se van a poner ustedes a gritar con ellos conjuntamente, sino significa fundamentalmente de tomar respiración y sentarse al costado de ellos con la finalidad de poder hablar. O sea, en términos de decirle, acá estoy, sé que no te gusta, que no te compre las cosas, pero no se te puede comprar, no te voy a comprar, pero acá estoy. Si no se puede hacer eso, la persona con quien tiene menos rabieta tiene que tomar al niño y llevarlo a un espacio en donde pueda contenerlo. No gritos, no golpes, no amenazas.
y acompañarlo dentro de lo que es el llanto con una disposición completa y total y sin amenazas del corte emocional. Para ya de llorar, si sigues llorando te voy a dejar de querer. Esa es una amenaza muy dura y genera mucha sensación de vacío. No se debe de hacer ningún tipo de amenaza emocional porque eso lo que ocasiona es sensación de vacío y miedo. Al igual que los golpes y los castigos físicos, lo que genera a la larga también es frustración y miedo con la relación de los padres. Y acuérdense que lo que uno tiene que buscar es la implantación de la norma por respeto y autoridad, y no la implantación de la norma por miedo. Porque el respeto y la autoridad no se pierde. Lo que sí se pierde es el miedo. Y cuando se pierde el miedo asociado al respeto y la autoridad, también se pierde el respeto y la autoridad. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en asociar esa situación en donde yo uso el castigo físico o la amenaza psicológica de la retención del afecto como una forma de modificar o lograr el cambio. Cuando se produce la rabieta y yo saco a mi chico o a mi niño o a mi niña de esa situación, tengo que estar en disposición completa y al 100% asegurarle que mi amor es incondicional. Es decir, no hay ninguna condición en términos de que mi amor sea retirado por ti. Hagas o no hagas rabieta, yo igual te quiero y estoy acá contigo. Vamos calmándolos, vamos abrazando. ¿Quieres un abrazo? Si tú dices no, no hay problema, estoy acá. Si quieres darme la mano, me la das cuando tú quieres. Pero uno tiene que tener la capacidad de controlarse y tener la suficiente paciencia para poder contener ese momento que puede ser intenso, pero que si ustedes lo logran manejar, le van a asegurar al niño el hecho de saber que pueden contar con ustedes en cualquier momento. El estar con los niños es incondicional a la conducta adecuada o inadecuada que puedan tener. Es la forma como el niño va a asegurar el hecho de la perpetuidad o el hecho de que ustedes cuando estén presentes significa que no tienen una condición de amor hacia ellos. No existen los niños malos. Hay niños que tienen una conducta que explota y hay otros niños que no tienen una conducta que explota. El término de maldad tiene que ver con otro tipo de características que sería otro motivo de otra conversación. Tenga usted en consideración de que el niño cuando hace la rabieta o el adolescente cuando hace esa conducta de aislamiento o de explosión, no lo hace para fastidiarlo. O sea, la intención no es fastidiarlo, sino que está expresando un conflicto frente a una necesidad que no está siendo cubierta. Y ahí tiene usted que tener cuidado porque no es una cuestión personal. No es una cuestión en términos de que su niño se lo hace porque no le tiene a usted respeto o porque no lo quiere. Acá no existe esa situación. Sino que hay algo que a él le está generando conflicto y no sabe cómo expresarlo. ¿Qué es lo que sirve? Ya vimos qué es lo que no sirve. Ahora, ¿qué es lo que sirve? Sirve estar con él o ella y ella en el mismo nivel. Nunca pretenda hablarle a un niño estando usted parada y el niño tirado en el piso. Hay una estructura de poder muy fuerte y en donde el niño los visualiza a ustedes demasiado grandes. Si ustedes quieren tener una comunicación más adecuada con su niño, baje al mismo nivel visual. Siéntate al costado y solo habla diciendo que estás ahí. ¿Ok? Si necesitas un abrazo, acá estoy. El niño va a decir, no, no quiero. Ok, ustedes tranquilos, porque no es que se lo hagan a ustedes. Sí, claro, ustedes son los que están ahí presentes, pero es que no es que su niño les quiera causar a ustedes un daño. No hay esa intencionalidad en la conducta. Y no lo tomen como una cuestión de que es un niño que le está haciendo pasar a ustedes una vergüenza
El que siente la vergüenza es usted. El niño lo que está sintiendo es que quiere algo y no lo puede tener y está frustrado. No está pensando en causarle a usted un malestar. Usted lo que hace es se pone a un nivel en que puede estar más cerca del niño y le dice, estoy acá. Eso puede tomar unos minutos, pero ténganlo por seguro que solamente son unos minutos. Después de eso, el niño va a pedir ser abrazado y se le va a pasar. Es en esos momentos, cuando ya está calmado, en que uno le puede decir, no te voy a comprar nuevamente. No te lo voy a comprar. Pero eso no significa que no te quiera. Mamá te quiere muchísimo, pero no te lo voy a comprar. Y si es en el caso de papá, papá te quiere muchísimo, yo te quiero muchísimo, pero no te lo voy a comprar. Cuando ya está calmado. Si yo pretendo decirle eso mientras que él está en gritos completos, no voy a lograr que él me escuche. Primero tengo que estar con él y en disposición completa. Estar disponible completamente significa estar seguros que eso el niño no lo está haciendo a propósito con ustedes y estar seguros y tranquilos en términos de estar disponibles para su niño. ¿Qué significa? Que si su niño hace la pataleta durante 3 minutos, usted está 3 minutos ahí. Es el proceso más largo, pero es el proceso que asegura que el chico puede saber a qué atenerse. Nuevamente repito, el castigo físico y el castigo psicológico de rechazo del afecto, de la retención del afecto, lo que genera muchas veces es inseguridad y no saber qué es lo que hacer cuando se presenta una situación mucho más conflictiva a medida que pasa el tiempo. No entre en un discurso con un niño que solo va a entender algunas palabras. Mira que todo lo que yo hago por ti, todo el día estoy trabajando y cuando llego tú te portas de esta forma. A las 2 o 3 palabras el niño ya dejó de entender las siguientes. Y el único que se desgastó emocionalmente ahí en creer que este niño hace las cosas a propósito es usted. Si su niño hace la pataleta o la rabieta o se esfuerza en llamar su atención cuando usted llega al trabajo, no es porque espere que usted llegue y no considere que usted es un padre o una madre trabajadora, sino que ha estado todo el día sin verlo y no sabe cómo decir de repente, papá, te he extrañado, y todo el organismo funciona en términos de una respuesta que puede estar desproporcionada. Armarse de paciencia y tener consideración con ese niño, que así como usted, que se ha demorado en llegar a la casa, él ha estado todo el día sin verlo y ha estado esperando de repente compartir ese momento. No lo jale, no lo grite, ni empuje. Él puede ser que ni entienda qué es lo que le está pasando a él. Hablamos de que las rabietas son muchas veces sinónimo de una necesidad. Puede ser que justamente a la hora de dormir es que le dé la rabieta. Y la necesidad es de que tiene que irse a dormir, sabe que el cuerpo no le da más, pero no quiere hacerlo o porque quiere estar con los papás o porque quiere seguir jugando. Ahí hay una necesidad y hay un desacuerdo. Tengo que irme a dormir, pero no quiero. Y es muy común de repente ver a los chicos que están comiendo, pero están comiendo con los ojos cerrados. O dicen que están jugando y están jugando con los ojos cerrados. Va a tener que repetir las cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Los niños no aprenden a la primera. Es muy común escuchar a los papás, yo ya me cansé de repetirle las cosas. Señor, señora, va a tener que seguir repitiéndole, incluso cuando sea adolescente. Y cuando se case a su esposo, de repente va a tener que seguirle repitiendo cómo hacer las cosas. Porque de repente no se va a acordar. Y no porque no quiera, sino porque su canal de atención no está centrado en hacer las cosas, sino en lo que él quiere y desea. Entonces, la necesidad de repetir no solamente es para determinada edad, sino porque se debe a que no está implantado dentro de lo que viene a ser el canal de atención y de motivación. Yo siempre digo, cuando me llegan los papás a la consulta y me dicen, sí, pero lo que pasa es que él debería de hacer las cosas a la primera. La verdad es que no
no debería de hacer las cosas a la primera, acompáñenlo a hacer las cosas. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. De repente esa actitud que tiene de falta de control en hacer las cosas tiene que ver con el hecho de la necesidad de que lo está buscando usted para que lo acompañe. Entonces, trate de ver qué es lo que le está pasando al niño y no solamente interpretar que lo hace a propósito o con la finalidad de causarle un tipo de malestar a usted. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Ya vimos lo que pasa con los niños. ¿Y con los adolescentes qué sucede? Con los adolescentes sucede una situación, y ahí sí ya me quedé porque yo no sé cómo retroceder, pero bueno, la primera que tiene que ver con el hecho de lo que se llama el síndrome del adolescente normal. Primero, o los adolescentes se comienzan a aislar, y el aislamiento también es una pérdida de control, no solamente para el adolescente, que comienza a descubrirse con esta individualidad cada vez mucho más grande, y esta necesidad de buscar su espacio personal, sino también con el hecho de la pérdida del control de los padres sobre el adolescente. Y nuevamente repito, así como decía con la pérdida del control del niño, cuando se juntan dos personas que pierden el control, la comunicación no fluye. Entonces, si yo tengo un niño, o bueno, un adolescente que tiene el síndrome del adolescente normal, ¿cuál es el síndrome del adolescente normal? O sea, y que nos da mucho pavor, que ya no quiere estar con nosotros, pues, y que descubre que necesita su espacio para construir su identidad y expresarse con libertad. Y ese espacio significa su guarida, su cuarto. Lo que pasa es que cuando el adolescente se aparta y hay una pérdida de control, yo tengo que ver si es que esa situación de apartamiento, o sea, de quedarse en el cuarto, es solamente dentro del círculo familiar o es un apartamiento que incluye el apartarse de los amigos, no comunicarse con nadie y estar apartado realmente como un hongo, porque son dos cosas diferentes. La pérdida de control tiene que ver con esta situación de apartarse de un espacio en donde yo estoy buscando mi espacio y mi diferenciación, que tiene que ver con apartarse del grupo familiar. Y el reclamo de los papás acá, en este momento, es, él es el único de mis hijos que me hace eso. Todos los mayores, generalmente son los menores los que hacen eso, los del intermedio, todos los mayores me han obedecido y siempre han hecho lo que yo he dicho, pero este chiquito no quiere hacer lo que yo digo y no nos quiere. No tiene nada que ver, es un adolescente normal que quiere su espacio, que quiere construir su identidad y que quiere expresarse con libertad en su grupo. Y en donde muchas veces el grupo familiar no comparte esas ideas. ¿Ok? Muchas veces no entendemos por qué se quieren encerrar en su habitación o cruza con la idea de lo que pienso debe ser mi adolescente en mi casa. Y es acá justamente en esta edad en donde se tienen que replantear las normas y las reglas en el grupo familiar y especialmente con los adolescentes. Un adolescente es un adolescente en donde el mí ya no lo incluye a él o a ella. Es decir, cuando tú consideras mi familia, mis hijos, mis normas, el adolescente te responde y te dice mis reglas, mis normas, y lo que tú me dices ya no se me acomoda a mí. ¡Auch! Eso duele. Y duele a los papás. Pero el adolescente no lo hace con la finalidad de causarles a ustedes un dolor. Lo hace con la finalidad de generar una independencia y generar un espacio de diferenciación con el sistema familiar. Hay una necesidad ahí, cuando hay una pérdida de control, hay una necesidad de la reacomodación de la dinámica familiar, sin abandonar a nuestros adolescentes que nos expulsan de su cuarto. Este es mi cuarto y en mi cuarto yo hago lo que quiero. La ropa está tirada, pasan por la edad del cochino, no se cambian la ropa. Démosle la oportunidad de que ellos también generen sus propios recursos de regulación personal. Doble ouch. Tengo que comenzar a dejar
que mi adolescente tome decisiones con respecto a su vida, no de forma así dramática, pero sí de respetar ese espacio que tiene que ver con la diferenciación. ¿Por qué? Porque el primer motivo es que en esta etapa aparece la reserva y la necesidad de tener intimidad. Comienza también un descubrimiento que tiene que ver con la propia sexualidad y las primeras exploraciones. Y obviamente el estar en su cuarto le permite tener ese tipo de conducta. Lo que yo tengo que hacer es prever que no se haga daño y que no esté mirando aquellas páginas que pueden causarle una distorsión de lo que viene a ser una conducta sexual saludable y sana. Se aleja de su niñez y crea todo el entramado de conductas individuales. Y no debes de preocuparte mientras se mantenga en todas sus actividades externas. Es decir, si solamente se aparta en casa, pero sigue en contacto con los amigos y es buenísimo para pedir permiso e irse de fiesta, estás frente a un adolescente que está dentro de su periodo del síndrome de adolescente normal. No quiere comunicarse con ustedes porque ustedes no son llamativos. ¿Ok? Lo que tú puedes hacer, primero, asimila el cambio. O sea, entiende de que tienes que acostumbrarte a que tu adolescente está en un proceso de cambio y no lo hace para molestarte. Y segundo, es el error de creer que nuestro hijo presenta un problema por el hecho del encierro. Sin embargo, si está en su cuarto y encima no sale con los amigos como salía antes, y encima no se comunica con ellos, aunque sea de manera virtual, y se niega a tener un tipo de relación con cualquier persona del exterior, ahí sí pensemos que de repente algo está sucediendo. ¿Ok? Pero si mientras tanto con los únicos que no quiere hablar es con su familia, eso es normal. Dejamos de ser llamativos y pasamos solamente a ser lo que penosamente se llama proveedores y satisfactores de las necesidades de distracción. Y ahí hay que acomodarnos. No significa que yo voy a estar de acuerdo con ese rol, sino significa que necesito hablar con él para reacomodar las normas y las reglas en casa. Como mamá o papá, ¿qué hago? Primero, un ejercicio de introspección y de tratar de llevar la situación. Usted es el adulto. Para ello, lo primero es aceptar la nueva realidad. Tiene un adolescente que está pidiendo que se le respete su espacio y que está buscando una diferenciación, y en donde antes era más fácil poder comunicarse con él y ahora no. Piense sus respuestas en términos de usted es el adulto, no entre a discutir y ponerse al mismo nivel de un adolescente. Piense sus respuestas en términos de no usar mecanismos de manipulación emocional. Mira que soy tu madre y estoy sufriendo porque tú no me haces caso. O todo el día estoy sin ti, trabajo de sol a sol y tú, mira, me pagas de esta forma. Ese tipo de comunicación lo que hace es alejar más al adolescente. Recuerda que tú eres el adulto y tienes que mostrar inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver con el hecho de que te regules emocionalmente frente a la frustración de que de repente el adolescente está pasando por una etapa que a ti no te gusta, pero es la etapa de desarrollo que te toca vivir como acompañante, como padre acompañante de este adolescente. Y cuando esto no ocurre, las cosas obviamente se salen de control. La idea es buscar una motivación dialogada. Es decir, buscar fórmulas para que los adolescentes se comuniquen. Se deben de haber dado cuenta que el momento en que el adolescente sale es cuando ustedes le dicen vamos a comprar algo o vamos a pedir algo rico de comer. Ah, para eso sí soy tu madre, uno dice, ¿no? Eso es algo de las cosas que generalmente uno dice, ¿no? Para que yo le compre cosas y me busca. Entonces, si yo sé que en ese momento en que yo le compro cosas o que yo le digo acompáñame a las tiendas a mirar tiendas porque le gusta salir a mirar tiendas,
la conducta de mi adolescente cambia y puedo sacarlo de ese espacio en el que está apartado, ese es el momento en que muy sutilmente buscaré que comunicarme con él y ver qué es lo que hay que hacer. Cree y aproveche momentos de baja guardia y de escucha de la atención, con la finalidad de tener la atención del adolescente. No busque qué luchar con él, sino trate de buscar esos espacios de comunicación que son más adecuados que el adolescente nos va a dar. Cuidado, si te exasperas, si te molestas, ellos optarán por ocultarte cosas y encerrarse en sí mismos. Una cosa es estar mantenidos dentro de su espacio y otra cosa es que después comienzan a cerrar en términos de comunicación. Y si esto pasa, querido padre o madre, fuiste, porque no va a confiar en ti bajo las cosas que le están sucediendo. Tienes que tener la suficiente inteligencia emocional como para poder ir transando con él y acomodando las reglas y las normas dentro de la casa. Pide mínimos, no pidas máximos. Acomódate. Pero también le vas a pedir a él que se acomode en esos momentos en donde puede ir a hablar. ¿Qué hago si sigue explotando? Evita enfrentar y gritarle a tu hijo cuando está enojado. Dos descontrolados no funcionan. Se produce una escalada simétrica porque dejaste de tener la autoridad como padre para pedir hacer un reclamo a nivel del adolescente. No intentes razonar con tu hijo cuando está enojado y todas las emociones están desbordadas. No le pegues bajo ninguna circunstancia. Ya sabemos qué sucede cuando implantas el respeto por miedo. Se pierde el respeto, se pierde el miedo, pero también se pierde el respeto. Si es necesario, respira y te retiras hasta que recuperes el control. Retirarte no significa que él ganó, no lo tomes de esa forma. Tómalo como la posibilidad de no caer en una situación en donde después tu autoridad va a ser puesta en duda. Evita amenazar con castigos exagerados. Te quedas sin celular 1 año. No te vuelvo a dar mesada durante 2. No te vuelvo a llevar de viaje a ningún lado. Porque cuando usted realiza castigos exagerados, después no los cumple. Automáticamente se descalifica en términos de una modificación. Busque ayuda si su hijo se muestra demasiado agresivo y mantenga las vías de comunicación abiertas, no las cierre. Por ningún motivo diga, no te quiero hablar, vete de mi vista. Acuérdese que usted es el adulto y tiene que tener la posibilidad de ejercer esa disponibilidad al 100%. Cuando somos padres tenemos que estar disponibles para nuestros hijos en el momento que quieran. No es fácil, no hemos aprendido a ser padres, pero es una disponibilidad sin condición. Es decir, el amor no está condicionado por la conducta de los hijos a que hagan o no hagan lo que uno quiere que se produzca. Finalmente, tenga en consideración que la desregulación de los niños y adolescentes no puede ni debe ser intervenida por padres desregulados. Tiene que tener uno de ellos la capacidad de salir de la desregulación con la finalidad de poder ayudar al otro a poder tener una conducta mucho más adecuada. Y no es la tarea del adolescente regular al padre. Es la tarea del padre ayudar en la regulación de los niños y de los adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Ahora pasemos a las preguntas. ¿Qué hacemos si entre los cambios de conducta de mi adolescente esté el apartarse de todas las esferas de relación? Ahí yo tengo que estar sospechando que algo más a nivel emocional puede estar pasando, o que algo ha pasado en las otras esferas que ha propiciado también el apartarse. Sabemos dentro de lo que es el proceso natural de desarrollo, de que de repente los adolescentes no van a buscar a los papás para contarles en primera línea qué es lo que le está pasando. Entonces hay que buscar generalmente ayuda.
¿no? O sea, es preguntarles a ellos si es que necesitan ir a hablar con alguna persona de confianza, ¿no? A veces ese primer contacto no es necesariamente un psicólogo, puede ser un profesor que ellos le tengan mucha confianza. Entonces ¿quieres hablar con tu profesor o quieres hablar con un familiar con los cuales ellos tienen la posibilidad de hablar, ¿no? Un tío, una tía, de repente los abuelos, ¿no? A veces los chicos se sienten mucho más cómodos contándole las cosas a los abuelos o a algún familiar, pero hay que saber qué es lo que está propiciando para que se aparte también de las personas de alrededor, porque lo normal es que se aparte de la familia. O sea, esto de luz de la calle, oscuridad de tu casa, sí, pues en los adolescentes se produce. Entonces, pero si es oscuridad de la calle y oscuridad en la casa, algo más está pasando que es necesario visualizar. Y de repente invitarlo a que pueda comunicarse con una persona que para él tenga un significado especial, ¿no? Puede Pero ir no, desde no, lo... no recomendar a un profesional como por ejemplo tú. Podría ser un psicólogo, pero a veces los chicos tienen un rechazo a lo que dice ahí un profesional porque no lo conocen. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el niño hable, ¿ok? Y ya sabiendo qué es lo que les pasa, ya buscamos al profesional. Pero si lo llevamos muchas veces al profesional, lo que podemos encontrar es que de repente el chico nos diga, no, no pasa nada, no quiero hablar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en términos de saber qué es lo que el niño y el adolescente necesitan, ¿no? Especialmente con los adolescentes. Con los niños es más fácil en términos de llevarlo al psicólogo. Los adolescentes tienen mucho reparo de ver a quién confío y con quién confío y con quién quiero hablar. Gracias, Ana María. Eh, ¿Qué hacer cuando un niño de 11 años llora porque se le niega algo? 11 años, eso ya no es rabieta, eso se llama frustración. Y si llegó a los 11 años con una dificultad de manejo de la frustración, es porque no se le enseñó a manejar la palabra no tener o no comprarle. Entonces ahí es algo que viene ya desde que es chiquitito, o sea, se le acostumbró a tener y respuesta inmediata frente al hecho de las cosas, ¿no? Y la tolerancia a la frustración es algo que generalmente se logra entre los 5 y los 6 años. Imagínate si está llegando a los 11 y no tiene la tolerancia a la frustración de que se le diga no. Entonces ya estamos hablando de una situación que necesita una intervención. A esa edad sí se va al psicólogo. Mm. ¿Ok? O sea, es diferente con respecto a lo otro. O sea, si en lo otro ese niño se apartó, hay que ver por qué se aparta. Y primero ver con alguien de confianza. Pero en este de acá es manejo de frustración. Y hay que ver por qué la frustración no se ha manejado ni se ha desarrollado. Y ahí sí la intervención es psicológica. Mm. Gracias, Ana María. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer con mi hija de 6 años 6 añitos. que se desespera cuando salgo? Siempre la dejo con mi mamá, su abuela, y cuando regreso las encuentro histéricas a ambas. Creo que no quiere quedarse con ella. Hay que ver qué es lo que está pasando con la abuelita. De repente la abuelita es un poquito estricta con respecto a las cosas. De repente es demasiado mayor y no le tiene paciencia. Entonces, y es raro porque generalmente los abuelos son muy pacienzudos con respecto a qué es lo que tienen que hacer con los nietos y los engríen y sobreengríen, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando con la abuelita, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que está pasando con la abuelita. La abuelita lo puede querer demasiado, pero de repente hay algo en el trato con la abuelita que a la nena no le está gustando, ¿no? Y lo otro, ver qué es lo que necesita la niña en términos de su mamá, ¿no? En términos de repente esta separación tiene que ver con el hecho de que todavía no ha manejado la cuestión de ver la temporalidad de cuánto se demora. De repente mamá dice voy a llegar más rápido, ya vengo, y no viene, pues regresa más tarde, ¿no? Entonces, esta cuestión de la mentirita piadosa no funciona con los chicos porque uno les genera una expectativa. El niño está mirando la puerta para ver, me dijo que ahorita y no viene. Entonces, no le generé la confianza frente al hecho de asegurarle el retorno de forma rápida. Me voy a demorar. Yo sé que para ti es difícil,
pero voy a regresar. Eso es mejor, es más doloroso, pero es más realista, ¿no? Y lo otro, a mí me asalta una pregunta con respecto a eso que han preguntado, ¿no? ¿Solamente se queda la abuelita con la niña o hay otros niños más que se quedan? Porque de repente es esta abuelita que tiene que compartir la atención con los otros nietos que de repente también tiene que cuidar. Entonces, en la cuestión de la competencia por la atención, ahí puede haber una discusión con los otros niños. Entonces, me pongo a hacer hipótesis, ¿no? O sea, si es que hay presencia de otros nietos o de primitos, puede ser también en relación de que no soy la única y me cuesta compartir la atención. Tiene 6 años, todavía está en una edad en que recién se está manejando por sí misma y comienza a hacer mucho en términos de querer hacer las cosas ella sola. Entonces, hay que ver si es que esta abuelita le deja hacer las cosas a ella sola, o más bien para evitarse más trabajo le dice, no hagas nada, quédate quieta. Entonces, ¿qué cosas son las que están pasando en términos de esa relación? Acuérdate y acordémonos que el periodo de ser abuelos es el periodo de malcriar y de darles todo ese cariño en exceso que de repente los abuelos no nos pudieron dar a nosotros como cuando fuimos hijos. Y si yo pongo a un abuelo a cuidar a un nieto, le estoy pidiendo una acción que ya para su grupo etario de repente significa mucho esfuerzo. Entonces, ahí quien tiene que reevaluar en términos de ver quién ayuda son los padres de estos niños. Porque de repente los abuelos tienen toda la intención, pero las fuerzas no le dan. Entonces, no es que no los quieran, es que necesitan una ayuda. Y lo que generalmente nosotros hacemos es, te vas donde tu abuelo y te quedas con tu abuelo y tu abuelo te cuida y tu abuela lo hace y tu abuela te prepara la comida y de repente la abuela dice, yo cuando no está él o no está ella, como un pan con mantequilla y un café y con eso me soluciono mi día. Y de repente cuando tengo el nieto tengo que prestar, tengo que levantarme, ir a comprar, preparar la comida. Y es un trabajo que de repente lo hago con mucho amor porque es mi nieto o mi nieta, pero que de repente significa un exceso de fuerza que ya por la edad no la puedo hacer. Entonces, ahí hay que tener en consideración no solamente lo que está pasando con el niño, sino también hay que tener en consideración lo que está pasando con estos abuelos, que están cuidando hijos cuando ya no es su etapa de cuidar hijos. Gracias, Ana María. Esta es otra pregunta, pero de repente tiene relación. Esta es de una niña de 3 años. 3 años. Y preguntan, ¿qué problemas puede tener una niña de 3 años cuando sea adulta si es víctima de gritos? ¿No? Por ejemplo, la pregunta anterior era con la abuela están histéricas ambas y ahora la niña es víctima de gritos, una niña más pequeña todavía. A ver, tiene 3 años en la etapa de todo lo que viene a ser la acomodación de las emociones. 3 años y se te acostumbra a lo que es gritos, primero que es el miedo, y una persona que le abre fuerte puede más bien inhibirla de cualquier tipo de respuesta. Entonces, por una cuestión de reviviscencia de la situación que puede ser traumática o penosa. Ahora, una cosa es que uno le grite una vez y otra cosa es que todos los días y todo momento uno le esté gritando al niño. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? No es que esté propiciando que grite alguna vez, no, estoy diciendo que hay una diferenciación entre yo puedo gritarlo en un momento y después el resto del tiempo no, y ese es un grito aislado. Y otra cosa es que yo me maneje como adulto o uno de los padres se maneje como adulto en la relación con el niño a punta de gritos. Yo tengo dos posibilidades, o me pongo muy sensible frente a los gritos y me meto para adentro, en términos de alguien me grita y me paralizo, o la otra es, me gritan, pero me activo en la defensa, y si me activo en la defensa, a ver, ven pues, cualquiera de las dos situaciones pone en riesgo a un niño, ¿ok? Porque de repente va creciendo, va al colegio, y si un profesor le alza la voz, existen dos posibilidades, o el niño se mete para adentro y deja de participar en clase porque el grito lo atemoriza,
O la otra, me preparo a la defensa y el profesor me grita y yo me pongo pico a pico con el profesor porque le perdí la autoridad. Acuérdense esta situación de pérdida de autoridad por miedo, ¿no? O sea, perdió el miedo y le perdí la situación, pero es donde el niño está en defensa. Ojo, aprendió, o sea, tiene todo un proceso bioquímico en donde se activa una parte neuronal en donde el niño se activa en defensa. O se paraliza porque esa situación es amenazante, o se activa en el miedo y en la defensa y ataca. Y si me voy a la parte más adulta, si me encuentro con una pareja que me grita, tengo dos posibilidades. O me paralizo y dejo que me grite y estoy anulada emocionalmente. O la otra, me activo en la defensa y simplemente me convierto en una mujer o en un chico maltratador o abusivo o violento, ¿no? Que responde de una forma que es inadecuada. O sea, en el peor de los casos, una persona violenta, y en el menor de los casos, una persona que también responde con gritos, ¿no? Y se activa también lo que es la defensa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en términos de lo que se puede ocasionar. Ahora, eso no solamente es en los 3 años, es a los 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. O sea, niños criados bajo situaciones de terror son niños que tienen dos posibilidades. O se inhiben o explotan. Si se inhiben, es por miedo y sobrevivencia. Y si explotan, también es por miedo y sobrevivencia. Cualquiera de los dos mecanismos son mecanismos de defensa, ¿no? La idea es de que los niños no tengan que llevar a ese máximo su cuerpo para poder defenderse de una situación que les es amenazante. Y que tengan la capacidad de poder decir, ¿sabes qué cosa? No estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. O me hace sentir mal lo que tú me estás, lo que estás haciendo. O bueno, no me ha gustado que no me compres mis cosas. Puede decir, me he sentido con pena porque no me has comprado mis cosas. Pero que tenga la posibilidad de decirlo. Y que no tenga miedo de decir, me ha molestado que no me compres mis cosas, pero no te las digo, pero por miedo de que me vayas a decir algo o que me amenazas porque me vas a dejar de querer. Y siempre y Entonces, cuando alguien le dé ese empoderamiento, ¿no? lógico. Porque O sea, porque, o sea, y ese empoderamiento que tú dices, Claudia, es muy importante, ¿no? O sea, tú le vas a dar el empoderamiento a tu hijo, dándole tiempo y entendiendo que esa rabieta o esa conducta que está teniendo no te la está haciendo a ti para causarte daño o hacerte quedar mal delante de las otras personas. O sea, no es el niño que hace conducta, no es un niño malo, perverso, que está planificando hacerte daño. Él tiene una necesidad que no ha sido cubierta. No te la puede poner en palabras porque no tiene todo el lenguaje en la edad, 3 años, no tiene todo el lenguaje en la edad. Entonces, es todo el organismo el que responde, es el que actúa. El organismo es el que está diciendo, quiero esto, y como no puedo, no sé qué es lo que tengo acá, porque ellos mismos se desesperan, lo actúa. Ahí ese empoderamiento que tú dices que es necesario es, estoy contigo al 100%, incondicionalmente, me siento contigo y te digo, no hay ningún problema, estoy acá. Estoy contigo al 100% significa llores o no llores, patalees o no patalees, acá estoy. ¿No? Eso es lo que le va a dar la seguridad posterior en el que el niño va a aprender a decir, no me gusta lo que tú me estás diciendo. Y va a tener la capacidad asertiva de poderle decir a otra persona, lo que tú estás diciendo está equivocado, yo no te estoy diciendo eso de allí. Entonces vamos a tener chicos que tienen esa posibilidad de decirte eso y adultos que se quedan así sorprendidos, ¿y este mocoso qué me está diciendo? Pero es porque está seguro, tuvo padres incondicionales. Tuvo muy padres que bien. estuvieron dispuestos a estar ahí con llanto, sin llanto, con grito y sin grito. Entonces, tienen una confianza para saber que tengo posibilidades de decirte algo basado en lo que yo estoy sintiendo. Si el adulto lo interpreta como que es una falta de respeto o algo está pasando con ese adulto que está queriendo que el niño responda de una manera, porque el niño te lo ha dicho muy educadamente. Y tú le has dicho, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Claro, Muy la bueno. idea del adulto es, los niños se callan. Pero que un niño te diga, no estoy de acuerdo con esto, es un niño empoderado y es un niño que tiene la capacidad de poderlo decir. Y qué rico que lo pueda decir. Lo que pasa es que los adultos no estamos acostumbrados a eso.
No estamos acostumbrados a eso. Pasamos a la siguiente pregunta, Ana María. Sí, 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 claro que sí. Tengo 2 hijos y todos los Ajá. días pelean. Ya. Uno tiene 10 y el otro tiene 11 años. ¿Qué podría Uh, hacer? ya. Primero Están considerar pegaditos. que el laboratorio por excelencia de socialización es la familia y los hermanos. ¿Ok? Los hermanos son los primeros amigos y enemigos que tenemos. ¿Ok? Porque con ellos ensayo lo que me va a servir fuera. Lo que yo tengo que hacer es primero, antes de ver cómo parar la pelea, considerar 2 cosas. No existe a esa edad y en esa diferencia de edad de 10 y 11 años, tú eres el mayor y tú eres el menor. Porque la diferencia de edad no existe. Están en el mismo periodo etario, 10 y 11 años. Entonces, acá hay que considerar que tienes 2 que están pasando por el mismo proceso en términos de diferenciación y que lo que van a querer es sus propios espacios. Y eso significa de que si no tienen cuartos separados, aunque se les pones un triple y les pones una cortina para que cada uno tenga un espacio diferente. ¿Ok? No tienes espacio porque los departamentos ahora cada vez son más chiquitos. Buscas que hacer un esfuerzo y buscar un espacio para que el otro se vaya. No porque lo botas, sino porque le creas un espacio de diferenciación. Están pasando por un momento de diferenciación. Y la segunda, la tercera ya, antes de salir en defensa de uno de ellos, primero averíguate qué es lo que está pasando para que peleen. ¿No? No existe que uno sea más tranquilo que el otro. Uno puede ser movido, pero el otro puede ser, en términos de la boquita rapidita para hablar. Entonces uno puede ser muy de mano larga y muy de empujar, pero el otro puede estar siendo un poquito tormentoso con la boca, ¿no? Entonces, lógico, a uno tú lo ves hacer cosas y tú dices, este de acá es el que genera los problemas, pero el otro es matalas callando, pues entonces está así con la cabeza abajo y diciéndole cosas al otro. Y claro, dice, pero yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Claro, no lo ha dicho nada porque encima es vivo y lo dice en voz baja. Entonces uno tiene que escuchar a los 2 por igual. A los 2 por igual. Oye, un momentito. O sea, acá primero tengo que hablar con los 2. A ver, tú habla conmigo y tú habla con tu padre, si es que están los 2. O tú habla conmigo y tú habla con tu abuelo para ver qué es lo que puse. Y después confrontamos información, ¿no? Confrontamos información y llegamos a un acuerdo. Okay. Acá los 2, tú porque dijiste y tú porque hiciste, se acabó. Pero acá, si yo genero la posibilidad de que haya un disconfort en términos de que uno se puede sentir más apoyado frente al otro, perdí. Ahora, las peleas entre hermanos van a seguir. Y en esa edad es muy común. Lo que hay que hacer es que no se maten, ¿no? O sea, que no llegue que la sangre no llegue al río. Pero para que la sangre no llegue al río, yo tengo que tener la suficiente capacidad, primero averiguar qué causó la pelea y poner los lineamientos bien claros con respecto a ellos 2. No pueden estar juntos haciendo tareas, a uno lo pongo a un lado de la mesa y al otro lado de la mesa. No pueden dormir juntos. Bueno, lamentablemente esto es lo que hay y se acostumbran a hacerlo. A la primera pelea salen del cuarto y se van a la sala conmigo. Entonces hay que generar acuerdos también con ellos en términos de qué es lo que tienen que hacer para solucionar, ¿no? Todos los días pelean. Las peleas de los chicos es el pan de cada día. Yo tenía unos pacientes de que tenía dos hijos, un hombre y una mujer. El varón tenía 13 años y la chiquita tenía 12, pero eran 2 hombrecitos, se peleaban de igual a igual, ¿no? Entonces la mamá decía, pero es que ella no es mujercita. Y yo le decía, ¿por qué no es mujercita? Porque se pone pico a pico con el hermano y se insultan, que es, qué bien, que se defienda, pues le digo.
¿ok? Que se defienda, que aprenda a defenderse, porque a veces los hombres son un poquito toscos con respecto a las mujeres. Y los hermanos varones a veces son toscos con las hermanas mujeres, ¿no? Le digo, pero averigüe por qué es la pelea. Y cuando me los lleva a los dos, porque me los llevó a los dos, yo le pregunto a ella, ¿por qué peleas con tu hermano, no? Y ella se me puso a llorar y me dice, porque él me dice que yo soy adoptada. Claro, él era el de la boca y sabía muy bien qué es lo que le causaba a ella la furia, ¿no? Tú eres adoptada. Y él, en plena consulta, la mira y le hace así. ¿No te has visto que tú eres negra? Entonces, están usando una característica personal para causar un tipo de disconfort. Claro, que lo que decían los papás era en términos, pero sí es una broma. Además, ella es tonta porque es igualita a mí, decía la mamá, solamente que morochita. Pero esa diferenciación es justamente la que le duele a la niña, ¿no? Y eso es lo que hay que parar, ¿no? O sea, no es una broma, dejó de ser broma hace mucho tiempo, ¿no? Dejó de ser broma cuando esta niña comenzó a llorar y comenzó a defenderse como podía, acuérdate de la rabieta, porque ya no encuentra más palabras para decir me molesta, ¿no? Entonces, como ya no encuentro más palabras para decir que me molesta, actúo con el cuerpo, ¿no? Entonces, actúo con el cuerpo para defenderme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que ese niño actúe con los cuerpos para que se defiendan? Hay que ver, o sea, ¿qué palabras? Ya se cansaron de las palabras, pues, algo está pasando ahí. O no encuentran más palabras para poder expresarse, ¿no? No, no te escucho. No, te escucho bajito. No, ¿tú me escuchas bien? No, no te escucho. Leo el chat. Leo el chat. Ya, dice, a ver, dice, en el contexto actual, en familias con escasos recursos, en los que la ansiedad prima, ¿qué recomendaciones se les puede dar a los padres y madres para manejar el descontrol de los niños y adolescentes? Primero, los adultos tienen que aprender a controlarse, ¿ok? Si yo quiero entrar a manejar el descontrol de los niños y adolescentes en mi casa, primero yo tengo que estar controlada, ¿ok? No puedo entrar a tratar de manejar el descontrol de los niños a gritos, a peleas y amenazas. Distráigalos, o sea, cámbieles de la actividad que están haciendo. Si están de repente 4 horas metidos en los estudios a través de lo que es el Internet, es demasiado tiempo. Busque una actividad alterna, busque una actividad que signifique relajo. El continuar con las tareas después del periodo escolar, o sea, desde las 8 hasta las 3 de la tarde que están haciendo el enlace virtual y después continuar con las tareas es demasiado para los chicos. Busque una actividad que sea relajante para ellos. Y de repente relajante no es hacer otra cosa, sino relajante es, oye, vente a ver televisión conmigo. Si tengo 2 niños, pongo uno a este costado y al otro a este costado, separaditos por mi cuerpo, de tal forma que los dos tienen disfrute de mamá o los dos tienen disfrute de papá. Porque la lucha y la pelea por tener a los padres es muy fuerte. Entonces no pelean con los dos. Hay suficiente cuerpo de madre y padre para poderlos tener. Uno a un costado y el otro costado. Si tengo 3, abro las piernas y el otro le digo que se eche encima mío. Uno acá, el otro acá y el otro encima mío. Se pueden turnar esos espacios. Ese espacio de contacto físico puede ser lo suficientemente relajante para que el niño pueda volver a su homeostasis con la posibilidad de poder realizar otras actividades. No por más estudiar y por más hacer tareas va a ser más inteligente, pero por más estudiar y por más hacer tareas, de repente tengo un niño más ansioso. Entonces, bájale los niveles con respecto a eso, busque lo que es el contacto físico, abrácelos, busque la solución emocional en términos de ver qué es lo que usted les puede dar para calmarles ese nivel de tensión, porque la ansiedad es emocional.
La ansiedad no es física, la ansiedad es emocional. Algo emocionalmente está pasando que no puedo controlar, que me siento inadecuado frente al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, vea qué es lo que hay que hacer. Y para eso no se necesitan recursos. Solamente la posibilidad de estar en un espacio calmados, pero fundamentalmente usted tiene que estar calmada, ¿no? Y lo otro que no significa tener muchos recursos, ¿no? Vamos a bailar. Ponga música, baile. O sea, aprenda a bailar. No sé bailar, doctora, no sé bailar, Ana María. No importa, baile como sea. Ese es un momento de compartir. Y el baile es una de las mejores herramientas para relajarse y para manejar la ansiedad. Si no sabe bailar, por lo menos va a ser un momento en donde todos se van a reír juntos. Y los niños van a aprender que no importa no saber bailar. Y no se necesitan muchos recursos para poder bajar la ansiedad. Si la ansiedad es exacerbada, ya buscar ayuda, ¿no? Pero a veces la ansiedad se debe a que no sé cómo manejar. Música, mirar un rato televisión, leer algo, pintar. O sea, no obviamente buscar perfecciones ni calificar los dibujos de los niños. Los dibujos de los niños nunca tienen que ser calificados. Todos son ganadores y todos los dibujos son excelentes. No hay dibujo feo, todos los dibujos son excelentes. ¿Por qué? Porque está en base a la capacidad y a lo que es la creatividad del niño. Algunos tendrán el trazo más definido, otros tendrán el trazo menos definido, pero es su dibujo. Y como dibujo es válido y merece un premio. Y ahí hay que tener en consideración todas esas observaciones que a veces los profesores de arte hacen en el colegio y que frustran a los chicos. No los frustren ustedes tampoco dentro de casa. Déjelos pintar. Y ese cuadro que de repente en donde usted tiene la cabeza muy grande y el cuerpo chiquitito, es como usted lo ve. Tiene que ver con el periodo de desarrollo del dibujo del niño. Hágalo sentir importante. Ese dibujo, péguenlo en la pared. Este es el dibujo de mi hijo. Y si llega una visita, mira lo que me hizo mi hijo. Este es el cuadro que me hizo mi hijo. Me adorna en mi casa todas las obras de arte de mis hijos. Y eso no cuesta. Eso no cuesta. No se necesita tener recursos económicos para poder manejar esa ansiedad que uno puede tener con el niño. Y la palabra que tú usaste hace un rato, Claudia, a mí me encantó, empoderar al niño. O sea, yo lo puedo empoderar al hecho de, mira el dibujo que yo te tengo. O sea, y el chico mira, o sea, mi mamá tiene, o sea, puso mi dibujo en su sala. Claro, porque es tu dibujo, ¿no? Y hacer una colección de dibujos. Y va a llegar de repente que voy a tener toda mi pared llena de dibujos. En buena hora, pues tienes toda tu pared llena de dibujos. Pero me va a malograr la pintura. ¿Y qué vale más? ¿La pintura o la satisfacción de tu hijo de verlo sonreír frente al hecho que tú le estás dando un espacio frente a una casa que puede ser adornada por un producto de ellos y no por un cuadro comprado? O sea, le das el valor emocional a que el niño se siente identificado con ese espacio. O sea, hay muchas formas de manejar la ansiedad y lo que tiene que ver con la autoestima de los niños, que no necesitas gastar dinero ni tener muchos recursos, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede controlar a una niña de 8 años que llora y llora y cuando no quiere hacer algo? Mira qué es lo que le estás pidiendo hacer, ¿no? De repente eso de que se le está pidiendo hacer es demasiado para su edad. O de repente no lo puede hacer, o de repente no entiende. Primero enséñale cómo hacerlo, ¿no? O sea, y nuevamente repito, le enseñas una vez, le enseñas 2 veces, lo acompañas 3 veces y si es necesario 4 veces. Si cuando somos profesores le explicamos a los alumnos hasta 5 o 6 veces las cosas, ¿por qué cuando estamos con nuestros hijos no les explicamos nosotros las cosas que hay que hacer en casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto al hecho de creer que, de que ellos quieren hacer algo y si no les sucede, no les resulta y están llorando por las puras. Puede ser que no estén llorando por las puras. Puede ser que se frustren porque no les salió algo. Acompáñalo a hacerlo.
Enséñele, tenga paciencia, no lo deje solo. Tiene 8 años. 8 años todavía muchas veces los chicos necesitan el acompañamiento de los papás. La idea es, ya está en el colegio, tiene 8 años, es el mayor de la casa, el mayor de los hermanos, es el mayor de los primos. Tiene 8 años. Tiene 8 años. Entonces, vea usted qué es lo que también se le está pidiendo a los 8 años que haga, ¿no? No le sale, acompáñenlo. No le sale una vez, acompáñenlo 2 veces. No le sale 3 veces, acompáñenlo. De repente va a tener que acompañarlo. Hasta que pueda él tener la seguridad de no tener miedo de que si falla, se le vaya a censurar, ¿no? Un niño de 9 años busca retar a los padres. Ay, ay, ay. Justo es una edad difícil. Es una pregunta incompleta, ¿no? En términos de, claro, Eliana acá abajo también dice, ¿no? Mi hijo se distrae, siempre tiene falta de atención, mucho en clase, y me dice que la clase le aburre y se frustra, y me reta, me dice que no hará la tarea, entonces le retengo la tablet o quito internet y se pone a llorar y me dice que me ve molesta, que por qué ya no lo quiero, que mejor se va de la casa. La profesora le ha dicho que tiene problemas de atención y concentración. O sea, me está describiendo un niño que posiblemente tiene algún tipo de problema de esa línea. Sería adecuado que se lleve a una consulta, ¿no? O sea, porque me dice que siempre se distrae de atención, pero eso lo dice el niño, lo dice la profesora. No lo amenace. No le amenace con que le va a quitar la tablet o el internet, porque al final usted no lo va a cumplir. Entonces, no amenace con cosas que no va a cumplir. O sea, prometa cosas que va a cumplir, o sea, que tiene que ver como el hecho de, por ejemplo, no vas a ver el dibujito que te gusta. O sea, el internet no se lo vas a poder quitar porque tiene que conectarse por internet pues al colegio, o sea, no hay coherencia con lo que está amenazando, ¿no? Entonces, busque usted más bien una cuestión alternativa con respecto a qué es lo que usted está diciendo para suprimirle algo que al niño no le pueda causar un efecto, pero si usted no lo va a cumplir, usted pierde efecto, pues. Ella siempre me amenaza, pero al final no lo cumple. Entonces, usted perdió en términos de autoridad por tener una intención de castigo llamativa e intensa, perdió intensidad en el castigo. Siéntese con él a hablar para ver cuál es o sea, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? Ya tiene ¿cuántos años? 9 años. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho, hijo? Sí, que esto, que el otro. Okay. ¿Cómo crees que me siento yo? O sea, llévelo a pensar en cómo se sienta otra, que tenga un poco de empatía, ¿no? ¿Cómo crees que me siento? Okay. ¿Y por qué lo has hecho? O sea, saber por qué lo hizo, ¿no? O sea, porque los chicos lo hacen por algún motivo, no, porque estuve molesto contigo. ¿Ok? ¿Y cuál hubiese sido otra forma para que me digas de que estás molesto conmigo? ¿Esta era la única forma como tenías para decirme que estaba molesto conmigo? Acuérdense que la forma más adecuada es la más larga. Y el que tiene que tener empatía y tiene que tener mayor capacidad de adultez es el adulto, valga la redundancia, y no el niño, ¿ok? Entonces vea usted qué es lo que le está pasando, pero yo me pregunto si es que esto de la falta de atención lo dice el niño o lo dicen los profesores, porque si lo dicen la psicóloga, entonces señora, comience usted a buscar un neurólogo con la finalidad de que vea si es que tiene un trastorno de déficit atencional. Porque si encima se le está enfrentando, ahí hay una característica que, que tiene que pasar por un diagnóstico, ¿no? O sea, dentro del trastorno de déficit atencional hay 3. El que tiene el trastorno de déficit atencional solo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad y el trastorno de déficit atencional que es el gran combo con hiperactividad e impulsividad. Y dentro de lo que es la impulsividad, a veces se presenta con niños que son un poquito desafiantes. Entonces, ahí es buscar una interconsulta psiquiátrica, neurológica y psiquiátrica para ver qué es lo que está pasando con el niño. Después, tengo 2 hijos, una de 16 y la otra de 6 años. Cuando el menor hace berrinche, la mayor siempre reacciona mal, un poco explosiva. Claro, la mayor explota porque se le altera el medio ambiente, pues, o sea, ella quiere estar tranquila y la más chiquitita está haciendo rabieta, ¿no?
Entonces, ¿cómo le puedo enseñar a la mayor a ser más tolerante y a la menor que deje de hacer rabietas exageradas? Una a la vez, señora, una vez. Y a la de 16, darle su espacio de 16 años, ¿no? ¿Qué significa? Hacer cosas diferenciadas. O sea, como familia pueden hacer cosas, pero hay cosas que diferenciadas que se le da a la de 16. Por ejemplo, las salidas no pueden ser con los dos a la vez. Hay salidas en que se hacen los 4 juntos, estoy hipotetizando de que también está papá en casa. Hay salidas en que se hacen los 4 juntos y hay salidas en que sale la hija mayor con la mamá a hacer cosas de chicas de 16 años con la mamá. Porque cuando va la de más chiquitita, no se pueden hacer cosas de 16 años. De repente solamente se hacen cosas de niña chiquitita. Entonces ahí hay que darle también el espacio a la de 16 años. Si usted quiere de que esta de 16 años no explote y le tenga tolerancia a la de más chiquitita, dele espacio que le corresponde a esta de 16 años y no las junte a las dos. No le pida a la de 16 años que cuide a la de 6 años porque su tarea no es esa. Una cosa es que la ayude de vez en cuando y otra cosa es que siempre lo tenga que hacer. Entonces ahí hay una cuestión de manejo de situaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones para terminar? Porque esta es la última. Alexis, ¿cómo estás? Gusto de leerte por acá. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a los maestros para poder controlar a estudiantes durante las clases virtuales? Tome diazepam. La situación de los maestros dentro de las aulas virtuales ha sido una reacomodación que han tenido que hacer de sus vidas las pobres personas, los pobres profesionales en velocidad rayo. Y muchos de ellos han tenido que acomodar sus espacios domiciliarios y acomodarse dentro de lo que ha sido un aprendizaje virtual que de repente no estaban ni siquiera preparados, ni siquiera pensaban hacerlo. Entonces, mi reconocimiento a los profesores y a los docentes, porque realmente son uno de los primeros que están también en la línea, y no solamente a los profesionales médicos, sino también están en la línea manejando esta situación de tensión y estrés con todo lo que es la educación. ¿Qué recomendaciones le puedo dar a los maestros? Primero, usar técnicas didácticas y distractivas dentro de lo que viene a ser la ejecución de las tareas, ¿no? Utilizar el desarrollo de pupiletras. Ahora hay muy buenas páginas web en donde uno puede mandar los comandos y le salen unos pupiletras para evaluación, ver que de repente la evaluación puede ser a través de un juego, un Kahoot, que le puede desarrollar lo que viene a ser las actividades académicas, ver lo que viene a ser de repente una sesión de Jeopardy, que es el de hacer preguntas con respecto a las materias. O sea, ser creativos dentro de lo que viene a ser. Yo, sinceramente, no le puedo pedir mucho a personas en términos que han tenido que reacomodar no solamente su didáctica de enseñanza, sino también todo su espacio vital dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Pero sí tengo que ver la posibilidad de que sea más lúdico este proceso de educación virtual y usar otras técnicas que de repente no se están contemplando, porque la enseñanza tradicional ha sido trasladada a las aulas virtuales y de repente es necesario reacomodar ahí para la finalidad de tener la atención de los alumnos. Y la atención de los alumnos ya en aula era más o menos de 15 minutos o 20 minutos por 10 de descanso. Imagínense en un espacio virtual en donde los niveles de atención virtuales disminuyen por todo lo que significa la atención, no solamente en la pantalla, sino todo este proceso en donde no solamente se está haciendo una pregunta a la vez, sino de repente 10 preguntas a la vez de 10 muchachos que están escuchando virtualmente. Entonces, yo no solamente estoy dictando la clase, viendo la pregunta, generando una respuesta, buscando la información y a la vez estoy haciendo lo que es el dictado de clase. Entonces, es un entorno en donde el desgaste de atención por parte del docente es muchas veces el doble o el triple que generalmente se produce en un entorno presencial. Entonces, hacerlo más lúdico, relajarse con respecto al hecho de que la evaluación tradicional de lápiz y papel de repente no me funciona y de repente me funciona una competencia en Kahoot en donde los chicos puedan competir en términos, yo tengo la mejor respuesta y tengo el mejor puntaje y sacar una evaluación a través de una competencia que puede ser Kahoot. Kahoot es un medio virtual que es gratuito y ustedes pueden acceder a través de lo que es www.kahoot
www.ecosistemaeducativo.com. Entonces ahí ustedes pueden entrar a un entorno, crear una prueba, entrar a una competencia, le dan a los chicos el código de entrada y se relajan, le dicen, comenzamos la competencia, vamos a evaluar historia, hacemos las preguntas de historia, y el mismo sistema les da a ustedes quién es el que ganó. Y comienzan ustedes a generar los puntajes, y les puede sacar los puntajes en la prueba. Entonces hacen una prueba a través de algo divertido que puede ser de los chicos, ¿no? Son técnicas lúdicas para la evaluación del manejo de aula, ¿no? Y yo creo Ana María, Sí, ahora sí te escucho. Perdón. Sí, no, lo que pasa es que me he conectado por mi celular, porque creo que por la computadora no funciona. Ah, ya, pero ya te escucho. Y yo creo que ya no hay más preguntas. Sí, quedaba una, pero lo que pasa es que desafortunadamente ya no hay más tiempo. Ah, ya. Y, Listos. sí, Sí, oye, sí. ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, hoy, 9:32, disculpa. No, perfecto. Muy interesante, más bien. Pero Ana María, en nombre de la Asociación Peruano-China, nuestro más sincero agradecimiento por una Gracias. excelente presentación, donde vimos la importancia de entender en el niño la rabieta y también el aislamiento, dos formas de pérdida de control. Sí. Recuerden a los asistentes que pueden volver esta conferencia y toda la programación de esta semana y las anteriores por el Facebook del APC. ¿Se escucha eco para ustedes o no? Sí. Hay un eco. Espera, déjame poner... espérame. Ana María, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ahora voy a ver si es que puedo... De repente ya está funcionando bien. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ay, entonces voy a cortar esto. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ah, ya, perfecto, entonces estamos bien. Sí, entonces, solamente quería recordarles que pueden volver a ver esta conferencia y toda la programación de esta semana y las anteriores por el Facebook del APC. Damos también las gracias a todos los asistentes y los que deseen contactarse con la doctora Ana María Castañeda, sus datos están en la pantalla, su WhatsApp. Además, quería informarles que para el próximo jueves 3 de septiembre tendremos a la psicóloga, la licenciada Liz Choi Morey, que tratará cómo controlo mis emociones. Ana María, tus palabras de despedida, por favor. Yo diría que no se la pierdan, porque justamente estábamos hablando de regulación de padres regulados. Entonces, viene Perilla como coronario a lo que estábamos hablando el día de hoy, ¿no? O sea, cómo controlo las emociones de nosotros siendo nosotros adultos, ¿no? Entonces, yo diría que no se la pierdan, ¿no? Va a servir muchísimo para justamente complementar esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, perfectamente. Y Sí. creo que también podríamos ver contigo lo del adulto mayor, ¿no? Habíamos quedado eso. Ok. Ok, muchísimas gracias con todos. Ana María, muchísimas gracias otra vez y muy buenas noches. Gracias, Claudia. Buenas noches. Cuídense todos. Buenas noches.